Muy buenos días, les saludo en una emisión más de lo que hemos denominado 43 minutos de conocimientos. En primer lugar, les quiero agradecer por los diferentes temas que amablemente se permitieron pronunciarse y hicieron un listado amplio de cuestiones que me parecen muy interesantes, muy importantes, y por supuesto que he tomado nota de cada una de esas propuestas. Haré la programación correspondiente en las siguientes semanas, pero quiero que sepan que justamente esta retroalimentación de las cuestiones que a ustedes les interesan es para mí algo muy importante. El conocimiento se construye simultáneamente de forma dialéctica y por supuesto las cuestiones, los temas, los aspectos que más les interesan son aquellos en los cuales vamos a ir profundizando. Hoy nos toca hablar sobre la cuestión del turismo sexual. Quizás pocos sepan a qué nos referimos. Algunos probablemente cuando escucharon por primera vez esta acepción habrán pensado en el turismo de romance o en el turismo nudista, pero no queda claro qué es exactamente el turismo sexual y por qué es de interés de la ciencia o del ámbito jurídico. Pues bien, vamos a analizar justamente en qué consiste esta práctica, por qué tiene rasgos antisociales y en algunos casos claramente antijurídicos, cuál es su distribución en algunas diferentes partes del mundo e incluso en la República Mexicana, qué lugares son considerados de alto turismo sexual. Iremos viendo justamente aspectos desde el ámbito internacional y qué mejor para iniciar que recordar que existe la Organización Mundial del Turismo. Normalmente cuando hablamos de organismos internacionales pensamos en la UNESCO, en la UNICEF, en la ONU en su conjunto, pero pocos probablemente saben que existe la Organización Mundial del Turismo. Y uno busca justamente una suerte de industria limpia, lejos de cuestiones delictivas, de aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad, y por el contrario, pensamos en un desarrollo sustentable, humano, democrático, en el cual haya crecimiento económico. Pero, ¿turismo sexual? Sí. Primero recordemos que existe una cumbre mundial contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en los viajes y el turismo. Esta cumbre mundial se realizó en Colombia en el año de 2018. Si vemos que entonces convocó a muchas naciones del mundo, que se especificó que el objeto de protección es toda la población, pero particularmente niñas, niños y adolescentes, y que además también se estableció que debemos de proteger en particular en dos ámbitos: los viajes y el turismo. Esta primera cumbre mundial que se realizó en Colombia nos da una pauta sobre cuál es la importancia de esta temática, pero la podemos acompañar todavía con la conferencia de África. O sea, vean qué importante, no solamente en el continente americano, sino ahora vamos a estar hablando de la conferencia de África sobre la protección de la infancia en los viajes y el turismo. Otra vez, el problema es a nivel internacional, incluso diríamos mundial, tal como recibe el nombre a partir de esta cumbre. Y un tercer elemento es el convenio sobre la ética del turismo que impulsó precisamente la Organización Mundial del Turismo en septiembre de 2017. Si tenemos un convenio, una cumbre mundial, una conferencia en África, eso quiere decir que el tema no se agota en ningún país. Eso quiere decir que no es una moda intelectual. Lo que sí implica, sin embargo, es que hay pocos estudiosos vinculados de manera profesional respecto de esta temática.
Incluso hasta hace unos años, en México no existía normatividad al respecto. Y fue por eso importante que desde el ámbito penal se empezara a incorporar justamente un nuevo tipo penal, una nueva figura jurídica que se llamara como tal, turismo sexual. Y en este contexto hay que ir viendo varias cuestiones. Voy a empezar con 6 puntos que me parecen relevantes. Y no solamente para describirlo jurídicamente, que eso haremos hoy, sino también para analizarlo desde una óptica más amplia, diríamos, desde las ciencias sociales. Primer punto, debemos de conocer las características y la magnitud del problema vinculado con el turismo sexual. Características y magnitud. Segundo, el perfil de las víctimas. Tercero, ¿quiénes son los turistas consumidores? Cuarto, ¿cuáles son las vulnerabilidades y los riesgos de la población local? Quinto, las acciones que actualmente se han desarrollado. Y sexto, las propuestas. No se vale trabajar ninguno de los temas si no lo acompañamos de un análisis descriptivo puntual, de un análisis causal explicativo, en el cual al mismo tiempo que estemos valorando los factores criminógenos, estemos también valorando los factores victimógenos. Debemos conocer las causas, las modalidades, la dinámica, la distribución espacial, los perfiles de víctimas y de victimarios. De esta forma, haremos un análisis en conjunto para poder desarrollar estrategias más adecuadas, más pertinentes, más alejadas de la política y más cercanas a la ciencia. Recordemos que muchas veces los políticos se involucran en esta clase de aspectos únicamente con fines electorales. Pero ahí es importante que la ciudadanía y los académicos levantemos la voz. No se debe permitir que se siga lucrando con temáticas altamente sensibles, particularmente porque estamos poniendo en riesgo la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Entonces, ¿cuáles son los 6 puntos que hemos hecho particular énfasis en este momento? 1. Las características y la magnitud del problema. 2. Perfil de las víctimas. 3. El perfil de los turistas consumidores. 4. Las vulnerabilidades y los riesgos de la población local. 5. Las acciones realizadas por los ámbitos público y privado. Y 6. Las propuestas. Antes de continuar, permítame comentarles que en el mundo hay organizaciones de la sociedad civil muy importantes. Una de ellas es ECPAT. Su sede principal la tiene en Tailandia, pero tenemos una representación en México. Por tanto, ustedes pueden buscar en cualquier servicio de internet a ECPAT México. Ellos realizaron un informe de monitoreo del país sobre la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. ¿Y por qué trabajar el tema de turismo sexual vinculado con explotación sexual? Porque están estrechamente vinculados. Este estudio es el que ustedes están viendo en este momento, realizado conjuntamente por ECPAT México y ECPAT Internacional, el que ya les señalábamos que tiene su sede principal en Tailandia. Un segundo documento, más específico también con la misma relevancia, es el que se llama Realidades y Compromisos. La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes vinculada a la industria de los viajes y el turismo. También realizada por ECPAT, en este caso en alianza con la organización civil EVIAC y el apoyo presupuestario del gobierno de la Ciudad de México. Este libro, que ustedes pueden encontrar en formato digital, al igual que varios otros, en la página de ECPAT México. Ahí lo pueden encontrar, ahí lo pueden descargar y encontrar además información muy valiosa en materia normativa y en materia de convenios internacionales. Y un último texto que me permito presentarles es un libro que publicamos hace algunos años.
Este libro, enfocado justamente a la cuestión de las nuevas criminologías o nuevas vetas de conocimiento que se podían desarrollar desde la criminología, nos permitió que hace algunos años publicáramos esta obra en conjunto con la doctora Luz Ángela Morales Quintero, y aquí tuvimos la oportunidad de publicar un capítulo que llamamos La dignidad de la niñez y el turismo sexual en Norteamérica. Trabajo publicado en colaboración con Marinette Bricard González, una muy distinguida colega, abogada, en aquel momento ya egresada de la Universidad Pontificia de México, pero con estudios diversos en otros países. Este libro lamentablemente ya se encuentra agotado, solamente se localiza en algunas bibliotecas de las principales universidades de nuestro país, pero si ustedes tienen la oportunidad de encontrarlo, busquen en particular este capítulo, el de turismo sexual en Norteamérica. Y ahí lo que queríamos hacer es contrastar, tanto normativamente como estadísticamente, la magnitud del problema que existía, sobre todo a partir de la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es decir, el Telecán, además de generar una mayor circulación económica, una mayor distribución de capital y, por consecuencia, una mayor movilidad poblacional, también implicaba o no un incremento del turismo sexual. Bueno, en ese capítulo justamente fue lo que analizamos y comparamos tanto la legislación como las políticas públicas de Canadá, de Estados Unidos y de México. Permítanme ver en este momento, para dar unos primeros saludos a la gente que muy amablemente nos está siguiendo. Antonio López nos señala el nombre exacto, es ECPAT. Si ustedes pueden ver aquí el logo, me acerco un poquito a la cámara, es ECPAT. ECPAT México, ahí pueden encontrar toda la información. Amablemente Carla Paola Hernández Pulido nos acaba de poner el nombre completo de ECPAT, muy amablemente. Igual probablemente alguien nos pueda hacer el favor de subir el enlace de la página de ECPAT México, se lo agradeceremos. Saludamos a Magda Ramírez, una muy distinguida colega geógrafa que nos impartió un curso hace poco por parte de la Federación Mexicana de Psicología, y veo que varios colegas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también colegas del estado de California se nos están sumando. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Iremos dándole la debida contestación. Bueno, en México tendremos que revisar al menos 3 instrumentos normativos. Uno es el Código Penal Federal, 2, la Ley General de Turismo y 3, la Ley General contra la Trata de Personas. Turismo sexual, por lo tanto, no es sinónimo de turismo de romance. Probablemente todo el mundo en algún momento hayamos tenido alguna aventura ocasional durante algún viaje, ya sea de placer o de negocios. Pero eso no es turismo sexual. Probablemente también hemos conocido que hay playas, hoteles, en Oaxaca, en Cancún, que son nudistas. Eso tampoco es turismo sexual. Entonces diríamos, ¿qué sí es? Bueno, veamos lo que dice el Código Penal Federal y a partir de ahí hagamos los siguientes comentarios. En este ámbito jurídico señalan 5 conductas que funcionan como verbos rectores. Dice, quien promocione, quien publicite, quien invite, quien facilite o gestione, 5 verbos rectores, el que una o más personas viajen al interior o al exterior del territorio nacional. Hasta ahí vamos la primera parte de este tipo penal. Turismo sexual, acorde con el Código Penal Federal, con 5 verbos rectores que hemos enlistado. Quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione el que una o más personas viajen al interior o el exterior del territorio nacional. Y ahí viene inmediatamente, dice, con la finalidad. Es decir, debe tener un propósito en particular. Otra cosa será el momento de tratar de comprobarlo, pero eso lo dejamos en un segundo instante. Regresemos. Con la finalidad de realizar actos sexuales con personas menores de 18 años o con quienes
no tiene la capacidad para comprender el hecho o para resistirlo. Entonces, 5 verbos rectores que de alguna manera facilitan, motivan el que alguien se desplace con la finalidad de tener o realizar actos sexuales prohibidos. ¿Por qué prohibidos? Porque son con personas menores de 18 años, eso implica niñas, niños y adolescentes, o porque si bien son adultos, no tienen la capacidad para comprender o para resistir el significado del hecho. Yuli García nos comenta que no se pierde estas clases desde Morelia. Muchas gracias, estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos das de compartir los conocimientos. Edmundo Pérez igualmente nos hace seguir en diferentes transmisiones, muy amable. Y Dulce Domínguez se acaba de unir y varios otros colegas. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Aquí lo interesante es que en el ámbito jurídico agregaron una cuestión difícil de probar. Es quien realice actos sexuales reales o simulados. Y ahí empieza a complicarse porque un acto sexual real, todo el mundo lo entendemos. Desde tocamientos hasta la imposición de la cópula. Todo el mundo lo entendemos. Pero un acto sexual simulado empieza a dificultarse justamente para su debida acreditación frente a un juez. Y uno dice, bueno, ¿cuál será el propósito si realmente no ejecuté el acto sexual? Simplemente lo simulé. Bueno, tengamos ahí una precaución. Recordemos que no solamente estamos buscando evitar la explotación sexual en su modalidad de sexo forzado, en su modalidad de lenocinio o de prostitución forzada. No. También tiene que evitarse la explotación en su modalidad de pornografía. Y en ese caso, podría utilizarse una persona menor de 18 años, o alguien que no comprenda, o alguien que no resista, con el propósito de simular, para fines pornográficos, un acto sexual. Ahí es entonces donde comprendemos el por qué el legislador buscó esa figura, esa cuestión tan específica, porque alguien podrá decir, no, mire, la persona menor de 18 años no estaba desnuda, simulaba estar desnuda. No, espérame. De todos modos estoy generando un riesgo y una condición de vulnerabilidad en torno de esa población. La primera parte del tipo penal consiste justamente en eso. Y podría ser realizado o por una persona física o por una persona moral. Y ahí estaremos hablando de una agencia de viajes. Ellos no se desplazan. Ellos promueven, ellos facilitan, ellos gestionan, ellos invitan, pero ellos no se desplazan. Entonces, la primera parte de lo que es el turismo sexual como figura penal es eso. Aquel que de alguna forma es el promotor, el facilitador, el gestor. Pero la segunda parte es quien sí se desplaza. Es decir, quien sí viaja y quien sí tiene, quien sí realiza el acto sexual en virtud justamente de ese turismo. Entonces tenemos dos posibilidades. La primera es alguien que obtiene un beneficio, un lucro indebido por dar información, por facilitar los trámites, por establecer los contactos, por hacer la publicidad. Y un segundo actor social que se desplaza, que paga y que tiene el contacto sexual carnal. Son dos posibilidades distintas en este turismo. Ivonne Espinosa nos manda saludos desde Mexicali, Baja California. Me alegra mucho que nos estén acompañando. Y vemos que ya varias personas muy amablemente se han sumado a esta convocatoria para hablar de este tema, que además no es privativo de México. Si uno hace la geografía del turismo sexual en el mundo, encontraremos que muchos países asiáticos tienen alto turismo sexual, pero lo mismo podríamos rastrear en cada uno de los continentes. Veamos algunos de los que más han llamado la atención
por la circulación de población que implica y por la generación de recursos. Ahí estará obviamente Tailandia, los Países Bajos, Letonia, Marruecos, Kenia, Brasil, Cuba, República Dominicana y México. Por supuesto que hay más. Solamente estoy nombrando algunos de los más significativos y en al menos 3 de los continentes. En África, en Asia, en Europa y bueno, como llegamos a mencionar también un par de casos de América, entonces serían por lo menos 4 continentes. Repetimos, Tailandia, Países Bajos, Letonia, Marruecos, Kenia, Brasil, Cuba, República Dominicana y México. Todo el mundo hemos escuchado en algún momento, quizás de las famosas jineteras en Cuba. Pero la prostitución, la pornografía, el turismo sexual se da en muchos países. Principalmente se dice en aquellos que tienen sol, arena y sexo. La triple S. Sun, Sand and Sex. Y diríamos, ¿como qué lugares? Como las playas de Copacabana, pero también Río de Janeiro. Quiere decir que la gente sabe que hay lugares donde por sus condiciones geográficas, sociales, económicas y muchas veces normativas se facilita el realizar este turismo sexual. Por eso es tan importante que diferentes países se vayan sumando a estos llamados que realizan instituciones como la Organización Mundial del Turismo. Ahora bien, ya mencionábamos hace un instante de ECPAT México. Bueno, esta es la institución en nuestro país que conjuntamente con la Secretaría de Turismo está impulsando diferentes estudios para determinar en qué lugares de nuestro país se da particularmente este fenómeno. Y uno diría, ¿cómo qué lugares? Bueno, lo mismo Acapulco Guerrero que Cancún Quintana Roo. Ahí tenemos 2 ejemplos. Uno más cercano al turismo nacional, que sería el caso de Acapulco, el turismo norteamericano, y un turismo más bien europeo que se da en Cancún, Quintana Roo. Ahí tenemos 2. Ahora, la Secretaría de Turismo es la encargada en nuestro país de realizar campañas, programas, políticas públicas y estrategias de capacitación para el sector turístico, tanto el que labora para el sector público como para el sector privado. Queda claro que todas y todos nos debemos involucrar, pero particularmente quienes tienen la obligación, Secretaría de Turismo. Si ustedes han visto o no campañas, programas, políticas públicas y programas de capacitación, o le debemos dar las gracias a Secretaría de Turismo o debemos de realizar la crítica correspondiente. Jaime Vizcaya, muy distinguido colega de Nayarit, se acaba de unir. Ana Ponce, colega abogada del estado de Puebla. Francisco Gutiérrez, también muy querido colega y amigo. Se van sumando gracias a cada uno de ustedes. ¿Secretaría de Turismo está haciendo lo suficiente? No, me parece que no. Por supuesto que sí ha realizado estudios, los conocemos, hemos colaborado en ellos, pero se requieren más. Porque también sabemos que en el mundo, a México, igual que Brasil, igual que República Dominicana, igual que Cuba, se ven como lugares de alto turismo sexual. Y uno diría, ¿hay más lugares? Sí, Laos, Camboya, Vietnam, sabemos que son lugares de alto turismo sexual. Y si tuviéramos que dar así como el top 10 o el número 1 en el mundo, quizás Pattaya, allá en Tailandia, sea este lugar, porque muchos lo han llamado la Disneylandia del sexo. Ahora, ¿quiénes deben involucrarse? ¿El sector hotelero? ¿El sector de transportes? Quiere decir desde las aerolíneas a las centrales de autobuses, los taxis y todo el sector de la industria turística, hoteles y moteles. Irak Omar nos manda saludos. Gracias, colega.
un admirado amigo del Sistema Nacional DIF, con el cual hemos desarrollado también algunos proyectos y que la intención es ampliarlo a otros países. ECPAT México, por ejemplo, ha impulsado lo que se llama The Code o el código. Si ustedes tienen la oportunidad de anotar el nombre completo, se los voy a agradecer, porque la intención es que ustedes, desde cada uno de los países que nos están viendo y desde cada uno de los estados de nuestra querida República Mexicana, lo conozcan y pidan a sus autoridades que lo implementen. The Code es el Código de Conducta Internacional de Responsabilidad Social Empresarial para la protección de las niñas, los niños y los adolescentes en cuanto a la explotación sexual comercial en los viajes y el turismo. Entonces, así búsquenlo. The Code es en inglés, el código. Código de Conducta Internacional de Responsabilidad Social Empresarial para la protección de niñas, niños y adolescentes en cuanto a la explotación sexual comercial en los viajes y el turismo. Este COD se va a complementar con el convenio sobre la ética del turismo que impulsó en 2017 la Organización Mundial del Turismo. Entonces no se trata simplemente de un acto de buena voluntad. No es simplemente que de pronto alguien cobró conciencia de esto y buscó que en su municipio no se diera. No. Esto es una lucha a nivel mundial, en el cual podemos encontrar casos positivos. Uno de ellos es la aerolínea comercial Volaris. ¿Y por qué decimos nombres? Porque resulta que fue la primera aerolínea en Latinoamérica y la segunda en el mundo en adoptar este código de COD. Quiere decir que ellos han firmado los convenios correspondientes para impulsar, tanto en los aviones como en la publicidad que manejan, el anuncio de que ellos están en contra de toda forma de explotación sexual comercial, ya sea que esté vinculado más a la pornografía o a la prostitución forzada. Pero eso me parece que es muy importante. Gwen también nos señala que ya está presente. Muchas gracias. Alice Rosagel, también colega de la UAP, se acaba de sumar. Y vamos encontrando cómo muchos distinguidos colegas lo van haciendo. Si tienen preguntas, con todo gusto le daremos respuesta. ECPAT México, junto con Volaris, han impulsado esto. La Secretaría de Turismo ha hecho convenios con algunas cadenas hoteleras. Y es que uno diría, ¿por qué tanto ese énfasis? Porque es claro que cuando uno se desplaza a otro lugar, pues resulta que muchas veces uno quiere tener algún tipo de aventura fuera de lo cotidiano. ¿Y con quién nos relacionamos en primer lugar? Con los taxistas. Cuando uno llega, por ejemplo, a Acapulco Guerrero, o a Los Cabos, o nos vamos a Mazatlán, muchas veces estos lugares paradisíacos, donde existe calor, playa, consumo de alcohol, personas muy atractivas, resulta que uno también se va a desinhibir y busca estas primeras experiencias, y el primer contacto suele ser el taxista. Y le decimos francamente, hay un lugar para bailar, para divertirse, un centro nocturno, un table dance, una casa de citas. Hay lugares muy famosos en cada uno de los puertos, en cada uno de los países en donde se va señalando esto. Jafet Arreola también se acaba de sumar, nos manda saludos. Jóvenes, colegas, les invito a que sigan las publicaciones de Jafet Arreola. Ha publicado un par de trabajos muy interesantes sobre lo que es el tráfico de órganos. Está trabajando sobre el tema de mendicidad forzada. Ha publicado también sobre su pasión e identidad. Y es uno de los jóvenes investigadores de nuestro país que seguramente dará mucho que hablar en los próximos años. Pau de la Luz acaba de sumar, Enrique Pérez Vergara también, muchas gracias. Entonces, ¿qué más debemos ir tomando en cuenta? Por ejemplo, si no soy autoridad, no soy policía, no soy investigador, pero sí soy padre de familia, debo tener en cuenta
que se están utilizando indebidamente las redes sociales para generar vínculos de promoción de esa práctica delictiva que se llama turismo sexual. Pongamos atención. Veamos qué están haciendo las niñas y los niños. Luz Margarita González, distinguida colega de Quintana Roo. Creo igual para el viaje con menores de edad en aerolíneas debe ser más estricto. Viajé con mis hijos y únicamente pidieron acta de nacimiento. ¿Cómo saben que son ellos? Creo incluso debería haber una identificación oficial con fotografía para menores. ¿Es correcto? Porque incluso debemos comprender que este turismo sexual puede ser nacional o internacional. Como ya lo veíamos con el Código Penal Federal, implica los desplazamientos al interior o al exterior de cada uno de los países. Ahora, si la Secretaría de Relaciones Exteriores, si la Secretaría de Turismo, si las embajadas, si los consulados no trabajan de forma coordinada, si no se suma también el Consejo Nacional de Población, los consejos estatales, no estaremos dando la debida protección. Aquí de lo que se trata es que ni trasladen a los niños ni trasladen al adulto. Ahora bien, si se traslada el niño, ¿podría ser otra figura delictiva? Sí, tráfico de personas menores de 18 años con fines de explotación sexual. Pero si el que se traslada es el sujeto activo y no el pasivo, cae claramente en lo que llamamos turismo sexual. Y esa es justamente la importancia de todo esto. Entonces vamos viendo cómo el turismo sexual genera derrama económica. Llega alguien, particularmente de otro país, y se siente inmune. ¿Por qué? Nadie lo conoce, nadie lo va a juzgar, llega con dinero a zonas empobrecidas y gente se aprovecha justamente de esta cuestión. Le ofrece indebidamente servicios sexuales y no hablamos de prostitución, porque si fuera con población adulta que de manera libre lo hace, sería otro tema. Aquí hablamos de población que no puede consentir personas menores de 18 años. Dario Cos, José Manuel Bautista, Héctor Joaquín Otero, Carlos Edward, Jessy Vergara, muchas gracias. También saludos al doctor Guillermo Nares Rodríguez, anterior director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra querida Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctor Nares, un cordial saludo. Y a todos los colegas que se van sumando. Ven que el tema es interesante, es original, y sin embargo no se ha profundizado en él. Yo no diría, ¿pero por qué? México tiene mucho turismo, pero también turismo sexual. Y vienen cuestiones asociadas con esto. Por ejemplo, incremento de los bares, de las casas de cita, de los prostíbulos, de los table dance, de las salas de masaje. O también conocemos que a través de diferentes plataformas, de las redes sociales, de dispositivos electrónicos, uno puede contactar a una escort. Entonces diríamos, ¿es eso lo que queremos para nuestra niñez? ¿Es eso lo que queremos para la adolescencia? ¿Sexo forzado? ¿Sexo comprado? ¿Drogadicción a temprana edad? ¿Inducción al consumo de alcohol y otras sustancias tóxicas? ¿Embarazos no deseados? ¿Violaciones? ¿Abusos sexuales? ¿Prácticas de aborto clandestinas? ¿Transmisión de enfermedades sexuales? ¿Eso es lo que queremos a cambio de una cuestión de derrama económica? Seguramente no. Y es justamente ahí donde quiero que pongamos el énfasis. Todo el mundo conocemos la zona dorada de Acapulco, pero también conocemos las colonias que están cerca de la costera en la cual existe pobreza, marginación. ¿Y qué pasa con esa población con bajo nivel de estudios? Que ve solamente a unas calles el derroche económico. Y estaríamos encontrando, digamos, una criminodinámica interesante, dolorosa pero interesante. Por un lado, turistas, de alguna forma que no le importa los daños que va a generar, pero que trae dinero.
y por el otro lado una condición de población en condición de vulnerabilidad por bajo nivel de estudios y por pobreza. Estos dos se van a encontrar. Y si además vemos un contubernio de algunas autoridades, si vemos la complicidad silenciosa de gran parte de la población, el fenómeno se va a ir cerrando y eso es muy complicado, muy lamentable. Julio César Bishoy también se acaba de sumar de la Benemérita de Puebla. Alan Luis Bautista nos manda saludos desde la Ciudad de México, particularmente del Centro Jurídico Universitario. Saludos cordiales. Say Maipica, ya que te gustaron mis clases, te invito a ver el video del maestro. Bueno, gracias por la recomendación. Vemos que se van sumando más colegas. Desde que se creó esta figura delictiva del turismo sexual, ha sido objeto de debate. Algunos dicen, a ver, si yo me desplazo, a lo mejor es para negocios, a lo mejor es simplemente para disfrutar del sol. Y otra cosa es que estando en el lugar, a lo mejor se dan las condiciones para acudir a un centro de entretenimiento nocturno, a un bar, a una casa de citas, y quizás en ese momento tome la decisión de tener un acto sexual con alguien. Es que si uno viaja sin el propósito, sin la finalidad de tener ese acto sexual desde un principio con persona menor de 18, con persona que no comprende o con persona que no resiste, no sería turismo sexual. Diría, caray, explíqueme con más detalle. Quiere decir que si yo viajo sin ese propósito, no hago turismo sexual, no lo harías. Ahí lo que pasaría es que muy probablemente tú vas a cometer otro delito. Por ejemplo, me le insinúo a persona menor de 18 años. Podría ser corrupción de persona menor de 18 años por la inducción de actos lascivos o sexuales. Oiga, y si yo pago para tener sexo, podría ser lenocinio o trata de personas. Y si yo pago para obtener una imagen, un video, sería pornografía de menor de 18 años o algo parecido. Daphnis Bello, colega de Guerrero, nos señala: hay situaciones en las que los mismos padres promocionan a los hijos. Cuando las autoridades atienden, retiran a los hijos, pero las instancias no son lo mejor, así que no pasa nada. Sí, es lamentable. Hemos visto en diferentes países algunos casos clásicos muy dramáticos como Vietnam, pero también bajo una modalidad distinta que pareciera ser como de ofrecimiento de los hijos para condiciones de servidumbre o para condiciones de explotación sexual que se presente también en nuestro país. Y efectivamente, habrá que mejorar las instancias oficiales y de la sociedad civil en cuanto a refugios, en cuanto a albergues, en cuanto a instancias de protección para las niñas, los niños y los adolescentes. Y Max Sendom nos manda saludos, muchas gracias. Lili Castillo, lo felicito por tocar este tema, donde desviamos la mirada. Es muy importante también tocar el tema de pornografía virtual. Por supuesto, iremos sumando varios de los temas, pero creo que ya nos va quedando claro a qué nos referimos. Primero, sí es una cuestión jurídica porque compete el Código Penal Federal, la Ley General de Trata de Personas y la Ley General de Turismo. Segundo, existen convenios impulsados por la Organización Mundial de Turismo. Existe el código impulsado también por instancias como ECPAT Internacional y ya el compromiso de algunas aerolíneas y cadenas hoteleras para erradicar claramente todo esto. Ahora bien, existen todavía otros estudios globales justamente sobre la explotación sexual en viajes y turismo. No hablamos simplemente de una cuestión de romance, de aventura, ojalá fuera eso, pero no. No estamos hablando de personas que consienten, hablamos de explotación sexual. Hablamos incluso de posibles vínculos con delincuencia organizada. Hablamos de que el interés superior de la niñez y la adolescencia queda de lado y se explota en diferentes modalidades a esa otra persona.
Marta Dena, doctora, muy distinguida colega, especialista en el tema de trata de personas, nos señala que en Ciudad Juárez, el presidente del Paso, Texas, es en el que en ocasiones cruza para consumo sexual. Interesante dato el que nos menciona usted, mi distinguida doctora. Usted como conocedora de la temática, además una catedrática muy distinguida de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el que nos señale que haya autoridades que justamente hagan estos traslados para consumo sexual, es un señalamiento fuerte, pero que le agradezco mucho y que ojalá las autoridades y los periodistas que nos estén viendo le den el debido seguimiento, que se hagan las investigaciones pertinentes y si hay que proceder a una cuestión formal, que por supuesto se haga. La felicito y le agradezco por su valentía. José Gamboa también nos manda saludos, excelente tema, gracias José, como siempre muy amable al estarnos siguiendo. Este tema de turismo sexual vemos que se da en muchos países, particularmente en aquellos con grandes contrastes socioeconómicos, con condiciones, diríamos, climatológicas agradables para el turismo, lugares con playa, zonas fronterizas y los centros de las ciudades. Por lo tanto, diría, ¿se da el turismo sexual en México? Sí, ya decíamos, Mazatlán, Los Cabos, Acapulco, Cancún, Islas Mujeres, diferentes lugares. Entonces, el fenómeno existe. Lo mismo podríamos ir, por ejemplo, a Tijuana y ver la cuestión de lo que se llama las paraditas, que es la prostitución callejera. Y dependiendo de una calle a la otra, vamos a ver cómo los niveles de prostitución cambian radicalmente. Desde pequeños moteles y vecindades muy pobres, hasta lugares de enorme lujo. No importa si hablamos aquí de pobreza o hablamos de gran riqueza. En cualquiera de los casos, lo que estamos diciendo es que hay explotación sexual. Normalmente la gente que consume esto no lo hace en su propio lugar de origen. No lo hace en su lugar de residencia. Se desplaza. Y esto es lo interesante. No permitamos en ningún país, no permitamos en ninguna entidad federativa el que alguien sin escrúpulos y argumentando un falso desconocimiento de la ley pretenda abusar o explotar de ningún ser humano, particularmente si se trata de niñas, niños y adolescentes. Les invito, porque ya estamos próximos a concluir estos 43 minutos de conocimientos, a que ustedes sigan investigando. Busquen qué ha establecido la Organización Mundial del Turismo. Busquen qué ha hecho la Secretaría de Turismo de México. Busquen lo que realiza ECPAT Internacional. Y ojalá cada uno de ustedes pueda seguir ampliando estas investigaciones, estos temas, y démonos cuenta que hay que aprovechar estos días de cuarentena obligada para quedarnos en casa, reflexionar y hacer investigaciones pertinentes. En el país, en México, había muy pocos estudios y por eso es que hace algunos años nos invitaron a colaborar algunos grupos parlamentarios para elaborar diferentes iniciativas, algunas de las cuales hoy son vigentes en nuestro país. Pues muchas gracias. Estamos llegando al final de esta emisión. 43 minutos de conocimientos sobre el difícil y poco explorado tema de turismo sexual. Muchas gracias a la gente que amablemente ha seguido esta transmisión. Gracias a quienes lo comparten. Gracias a quienes nos han sugerido diferentes temas. Sepan que hemos tomado nota puntual e iremos haciendo la programación pertinente. Mientras ustedes tengan interés en seguirnos escuchando, nosotros en vacaciones, en cuarentena y en nuestro tiempo libre seguiremos preparando lo mejor para ustedes. Sin otro particular, me despido. Soy el doctor Eric Gómez Tagle López y estos fueron 43 minutos de conocimiento transmitiendo desde Puebla, capital, desde el hermano país de México. Gracias y excelente día.